¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ahondar un poco más con lo que son los display LCD. Hasta ahora lo que hemos hecho es escribir mensajes sencillos sobre el display, tomando como base esa librería que era bastante extensa y que describimos paso a paso, que se llamaba lcd-4bit.inc. Cuando queremos hacer unas cosas un poquito más complejas, como la que estamos mostrando, entonces necesitamos algo más, ya que simplemente usar la librería anterior para hacer este tipo de cosas nos va a llevar a escribir demasiado código, ¿sí? Entonces, para abreviar las cosas, vamos a hacer uso de esta librería que se llama lcd-mensajería.inc. Esta librería consta de dos subrutinas. La primera subrutina, tenemos acá, vamos a mostrarla, se llama LCD mensaje, ¿sí? Esta subrutina nos va a servir para escribir mensajes extensos sobre el display. La otra subrutina viene a ser esta de acá, que se llama LCD mensaje movimiento y que nos sirve para eso, para que los mensajes que escribamos sobre el display se muevan, ¿sí? Nos va a dar un efecto como que se están moviendo, ¿correcto? Entonces vamos a escribir la primera. Vamos a comenzar entonces con el código. Lo primero que debemos notar en esta librería es que se hace la declaración de dos variables. Una variable llamada lcd-apunta carácter, que es donde va a ir un número que me va a indicar la posición del carácter dentro de todo el mensaje. Luego tengo acá otra variable que se llama lcd-valor carácter, que es donde se va a almacenar el carácter en sí que voy a mostrar en la pantalla. Vamos a colocar un ejemplo para que sea más claro esto y es lo siguiente. Vamos a suponer que tengo lo siguiente que quiero colocar en el display. Vamos a colocar así mensaje G. Y ojo, luego pueden continuar más texto. Y entonces lo que voy a almacenar en apunta carácter es la posición. Por ejemplo, este de acá, ¿qué posición tendría? Si esta es la 0, la 1, esta sería la posición número 2, ¿correcto? Y lo que voy a almacenar en valor carácter va a ser el valor de cada una de las letras, ¿sí? Entonces, para eso van a funcionar las dos variables. Ahora, cuando colocamos los mensajes, el mensaje puede tener una extensión limitada y se va a limitar por lo siguiente. Recordemos que estamos usando en este caso lo que es el PCL, que viene a ser el Program Counter, ¿sí? Y esta lista indexada que vamos a trabajar está trabajando con lo que es el PCLAT, que tiene los 8 bits más bajos de lo que es el contador de programa. Como son solamente 8 bits, estamos hablando de 256 posiciones, ¿correcto? Por eso que acá me dice que los mensajes deben estar dentro de las 256 primeras posiciones de la memoria del programa, ¿correcto? No debo exceder ese número entonces. Ojo con eso. Y ahora sí, vamos a bajar un poco para ver lo que es en sí la subrutina LCD mensaje. Vamos entonces a bajar y colocarnos aquí. Para trabajar entonces con esta subrutina LCD mensaje, debo tomar en cuenta que dentro del programa que va a utilizar la subrutina, debo tener un área que va a tener lo siguiente. Fíjense, esta área va a tener esta parte de acá, donde yo voy a colocar los mensajes. Y vamos a tener que iniciar con esta etiqueta que dice mensajes. Acto seguido va a venir este @wfpcl, F. Y luego va a venir en sí los mensajes, ¿no? Va a venir el mensaje 0, que está determinado por lo que tenemos acá como un define table, una definición de tabla. Recordemos que esta definición de tabla lo que hace es
para cada carácter del mensaje va a colocar un retlw, ¿no? Va a retornar con el valor del carácter dentro de W, ¿correcto? Y otra cosa que debemos notar acá es que una vez que terminemos el mensaje que está entre comillas aquí, va a venir este valor de 0 en hexadecimal para indicar que se terminó el mensaje, ¿no? Lógicamente puedo colocar acá varios mensajes hasta que termine con eso que dice fin mensajes, ¿correcto? Luego entonces, cuando queremos hacer ya uso de la subrutina, la vamos a llamar de la siguiente manera. Vamos a mover la posición del mensaje que queremos visualizar y vamos a usar este move lw. Quiere decir que vamos a cargar este literal mensaje 0 dentro de lo que es W, ¿sí? Recordando, las etiquetas como por ejemplo mensaje 0 tienen un valor, ¿sí? Según donde está dentro del programa. Vamos a suponer que este mensaje 0 tiene un valor de Y, que mensajes tiene un valor de X. Eso vendrían a ser las direcciones con respecto a la memoria del programa, ¿correcto? Entonces cuando hablamos de mensaje 0 y estamos hablando de esta instrucción que viene acá de define table, ¿sí? Definición de tabla. Entonces cuando hablamos de mensaje 0 estamos hablando de la dirección Y. Quiere decir que cuando hacemos esta movida desde mensaje 0 dentro de W, entonces en W se va a almacenar ese valor, el valor de Y, ¿correcto? Luego hacemos el llamado a LCD mensaje, que ya viene a ser la subrutina en sí. Entonces esto es lo que necesitamos como entrada. Entramos entonces a lo que es el programa en sí. Tenemos acá LCD mensaje y lo primero que hacemos es en esta subrutina es un move WF para almacenar ese valor de Y dentro de apunta carácter. Entonces acá vamos a almacenar el valor de Y. Luego también vamos a mover el valor de mensajes dentro de W, ¿sí? Eso lo vamos a colocar en W. Y recordar que mensajes tiene una dirección también que está indicado en este caso como X, ¿correcto? Lógicamente cuando tengan el programa va a tener un número específico. Ahora lo estamos colocando como una variable. Luego venimos y hacemos una resta, una sub WF, y vamos a restar LCD apunta carácter menos lo que hay en W. Recordemos que lo que hay en apunta carácter es Y y le vamos a restar lo que hay en W, que es X, ¿correcto? Si nos damos cuenta acá, si restamos esos dos, ¿sí? Esto está en la misma línea que esto, así que el que continúa de X es Y. La diferencia entre X y Y es simplemente una línea, así que Y menos X va a ser igual a 1. Luego, para compensar esta instrucción, vamos a decrementar el valor de apunta carácter, de tal manera que de 1 ahora lo vamos a pasar a un valor de 0, ¿correcto? Luego continuamos y viene acá donde dice visualiza otro carácter. Vamos a hacer un move F y vamos a mover LCD apunta carácter dentro de W. Entonces vamos a venir aquí y dentro de W colocamos el valor de apunta carácter. Hacemos el llamado a lo que se llama mensajes, ¿sí? Hacemos el llamado a esta parte del programa, es decir, con esto vamos a ir acá, vamos a venir aquí a mensajes, ¿sí? Ojo, fíjense, estamos aquí en mensajes, vamos a ejecutar esto, ya que esto es como si tuviera en la misma línea, es decir, mensajes, y esta línea de instrucción es lo mismo, y entonces vamos a sumar lo que tenemos en el PCL, que viene a ser la dirección de mensaje 0, más el valor de 0, ¿sí? Que es el de apunta carácter. Al hacer esa suma, entonces, vamos a colocarnos en el primer carácter del mensaje que está dentro de define table, ¿no? DDT. Y como nos colocamos en el primero, recordemos que el primero
es como si tuviera un ret LW, ¿no? Es como si tuviera un RT LW, que lo que va a hacer es tomar este carácter, el primer carácter, y lo va a meter dentro de W, ¿no? ¿Sí? Es un carácter en ASCII y lo va a almacenar en W, ¿correcto? Regresamos entonces con eso, después del cal, acá ya lo tenemos en W el carácter, y vamos a mover ese carácter dentro de LSD valor carácter. Acá tenemos entonces un código ASCII del carácter. Luego movemos el LSD valor carácter dentro del mismo, solo con la finalidad de hacer funcionar este flag Z, ¿sí? ¿Correcto? Y luego testeamos para ver si es 0. Si es 0 me indicaría que todavía no he llegado al final, ¿correcto? Si no he llegado al final, entonces voy a saltar acá y voy a llamar a LCD carácter, que esto pertenece a lo que es la librería lcd-4bit.inc, que me sirve para displayar ese carácter en la pantalla. Luego voy a incrementar el valor de LCD apunta carácter en 1, ¿sí? Teníamos un valor de 0 y ahora entonces vamos a tener más 1, sería 1. Luego vamos a visualizar otro carácter y venimos acá nuevamente, ¿correcto? Y hacemos lo mismo. Ahora apunta carácter tiene un valor de 1, quiere decir que ahora lo que va a hacer es apuntar al siguiente carácter, que vendría a ser el que está en la posición 1, ¿sí? Y nuevamente va a hacer este proceso y lo va a visualizar, ¿correcto? Entonces ya tenemos visualizado 2. Y así sucesivamente vamos a ir visualizando carácter tras carácter hasta que lleguemos al último. Una vez que llegamos al último y hacemos el incremento de esto, de LCD apunta carácter, vamos a estar apuntando a esta parte de acá, ¿sí? A lo que es el número 00 en hexadecimal, con lo cual a la hora que yo paso todo esto y testeo aquí, me va a salir que sí, que es 1, y entonces no va a saltar, sino que va a venir a este go to LCD fin de mensaje, y de acá viene acá, salta a este lado y termina lo que es la subrutina, ¿sí? Entonces, para que se vea más claro, en un par de videos más adelante vamos a ver unos ejemplos de cómo se utiliza esto para mensajes extensos, ¿no? Eso lo dejamos ahí, entonces nos vemos, cuídense, chao chao, y cualquier pregunta pues estamos dispuestos a contestarlo. Nos vemos.